Muy buenos días a todos los oyentes, especialmente al docente del área, Julio. En esta oportunidad, nuestro grupo, los narradores, conformados por Sami Pumayica, Ian Suárez, Keila Guerra y yo, su presentador, Christopher Rivera, vamos a hablarles sobre amor juvenil. Esperamos que sea de su agrado. Biografía. Nació el 18 de enero del año 1911 en Andahuaylillas, Apurímac. Fue uno de los máximos representantes del indigenismo, el cual fue un movimiento literario y artístico, surgido en los años 30. Fue hijo de un abogado, Víctor Manuel Arguedas Arellano, y doña Victoria Altarino Navarro. Fue una de la familia acaudalada. A los 2 años quedó huérfano de madre, y por el trabajo de su padre se quedaba solo en la hacienda, criándose con los sirvientes e indios, aprendiendo así las diferentes lenguas andinas. Estudió primaria en el Colegio San Juan de Lucanos. Secundaria la realizó en Huancayo y Lima. Estudió en la Universidad San Marcos en el año 1931, obteniendo el título de licenciado en literatura. Estudió anatología, siendo el bachiller en el año 1957 y doctor en el año 1963. Ejerció como profesor de literatura en la Universidad de San Marcos en Lima y como etnólogo en la Escuela Normal de Investigaciones. Fue director de la Casa de la Cultura en el año 1963 hasta el año 1964. Director del Museo Nacional de Historia en el año 1964 al año 1966. Como escritor fue uno de los más populares, ya que consiguió su vida a la literatura políticamente. Se definió como entusiasta célebre del estudio de la vida de los andinos quechuas. Ahora sus obras de Arguedas, el apurimeño de oro, su legado cultural que dejó en el año 1935 con la obra Aguas, en el año 1941 con Yaguar Fiesta, en el año 1954 Diamantes y Pedernales, en el año 1958 como Los Ríos Profundos, en el año 1961 como El Sexto, en el año 1962 La Agonía de Razuñiti, en el año 1965 El Sueño de Pongo, en el año 1971 El Zorro de Arriba y El Zorra de Abajo, y entre ellas muchas obras más que son exitosas. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré sobre los personajes. Ernesto, un adolescente de 14 años que vive en la hacienda Biseca, junto a los indios. Es sobrino de uno de los dueños de la hacienda y está enamorado de Justina. Justina es una hermosa joven india de cara rosada, ojos negros. También vive en la hacienda Biseca. Está enamorado de Kutu. Kutu, joven indio trabajador de la hacienda, un buen laciador de vaquillas. Pero según Ernesto, este tiene cara de sapo. Don Froilán, dueño de la hacienda Biseca, por consiguiente es el patrón de esta. Es un hombre muy malo y abusivo. Teniendo en cuenta los personajes, les hablaré sobre el resumen. Bueno, este cuento se suscita en la hacienda Biseca y narra la historia de Ernesto, un niño que está enamorado de Justina, una bella joven que a su vez está enamorada de Kutu. Una noche, mientras se celebraba una fiesta, ella bailaba en el centro de la ronda, rodeada por cholos, cuando apareció Don Froilán y los echa a todos que se fueran a dormir. Esa noche el Kutu le cuenta a Ernesto que el patrón había abusado de Justina cuando ésta iba a bañarse con los niños. Ernesto se echó a llorar a los brazos de Kutu y le dijo que cuando creciera él mataría con sus propias manos a Don Froilán. Fue tanta la rabia que sentía en su momento que insistió a Kutu para que se asignara al patrón, pero este se negó. Días después, Kutu se vengaría azotando a los becerros de Don Froilán. Fue entonces cuando Ernesto sintió compasión al ver sufrido al becerro y lo acusó de cobarde y le dijo que mejor se fuera, pues en Biseca ya no servía. Días después, Kutu se marchó y Ernesto se quedó con Froilán y se acercó cerca de Justina cada vez que podía contemplar sus ojos y su risa de lejos, pensando en Guarmacuyay,
su amor de niños, pero se resignó a no tener derecho sobre ella, pues sabía que ella sería de otro. Ernesto vivía feliz en aquella quebrada verde y calurosa, hasta que tuvo que irse de aquella tierra que tanto amaba, para vivir pálido y amargo a las orillas del mar, sobre las arenas candentes y extraños. Comentarios. Este cuento es una biografía del gran escritor José María Arguedas, pues Ernesto en realidad es él. Y me pareció algo triste, ya que hay actos que son deprimentes, más allá de la dura época en la que transcurren los actos. Primero, la violación de Justina por parte de Froilán, aprovechando su posición como patrón de la hacienda. Él lo hizo porque sabía que sus actos no tendrían ninguna consecuencia, pues como patrón controla la justicia del pueblo. Según el ensañamiento de Kutu hacia los becerros que nada tenían que ver en el problema, porque simplemente son animales que no se pueden juzgar por algo que sus dueños cometieron. Tercero, en el final del cuento es aún peor, porque las duras experiencias que suscitaron suponen el inicio de la depresiva vida del gran escritor José María Arguedas, quien, como saben, se suicidó con un disparo en la cabeza. Pero esto se puede retratar con la compasión que sintió Ernesto al ver un becerro sufrir un maltrato. Me pareció hermoso cuando este se acerca al animal y al ver el dolor en sus ojos le pide perdón por tales actos. El cuento me transmitió varias emociones como tristeza, alegría y enojo, y por ello me gustó. Aparte de que envía un mensaje más profundo de allá, que sería que no todo se puede conseguir en la vida.